Es importantísimo entrar en contacto con la voz de Dios cada mañana. Lo que escucha de Dios en la mañana determinará las respuestas en el día. Asegúrate que lo primero que con lo que entre en contacto en la mañana sea con la voz de Dios. La voz de Dios es lo más importante en tu vida. Nadie puede escuchar la voz de Dios por ti. Eres tú el que debe de escucharla. Debe de tener ese encuentro personal. Escuchar la voz de Dios te va a anticipar a los problemas. Es decir, y te dará la solución de cómo responder a cada dificultades y a cada lucha en tu vida. Debe de oír su voz antes que oiga las malas noticias. Tú debes escuchar su voz antes de recibir el reporte del médico. Escucha esto, debe escuchar su voz antes de que otro tenga la oportunidad para influenciarte. Solo Él conoce la verdad. No puedes permitir que las voces de los hombres influencien tu interior. Quien debe de influenciar tu interior es la voz de Dios. Jamás deje que las voces de los hombres le den dirección a tu vida. Tu vida debe de ser direccionada por la palabra de Dios, por las escrituras. Entrar en contacto con la voz de Dios te va a anticipar a muchas cosas. Cuando yo predico, tengo cruzadas, yo entro en contacto con la voz de Dios antes de ir al púlpito. Así que previamente tengo avisos espirituales de lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu y me revela lo que Dios quiere. En Corintios dice que el Espíritu escucha a Dios, el Espíritu Santo, conoce lo de Dios y nos lo revela a nosotros. ¿Por qué muchos ungidos dejan de estar ungidos? Porque dejan de escuchar a Dios, dejan de estar en contacto con Dios. ¿Por qué profetas genuinos terminan adivinando? Porque dejan de escuchar a Dios. Un profeta de Dios puede terminar adivinando cuando deja de escuchar y entrar en contacto con la voz de Dios. En vez de profetizar, adivina. Cuando un pastor deja de pastorear, cuando deja de entrar en contacto con la voz de Dios. La voz de Dios crea en nosotros la revelación, los recursos, da el poder para poder ser efectivo en el día, en lo que hacemos. No importa quién seas tú, abogado, ingeniero, doctor, alguien pobre, alguien rico, general, capitán, presidente, político, quien seas, tú tienes el derecho de leer la Biblia, orar y entrar en contacto con la voz de Dios. Ahí en tu política Dios te puede ayudar. En el puesto donde te han puesto, a donde estás, entra en contacto con la voz de Dios cada mañana. Tú debes escuchar su voz antes de que otras voces te influencien, porque solo la de Él habla la verdad. Después de escuchar la voz de Dios, escucha esto y termino. Después de escuchar la voz de Dios, las palabras de las críticas de otra persona tendrán poco efecto sobre tu vida. Cuando deja de escuchar y entra en contacto con la voz de Dios, te afecta a las voces de los hombres. Las críticas de la gente solo logran afectarte cuando estás desconectado de la voz de Dios. Por Dios, escucha esta palabra. Las críticas y las opiniones de la gente te afectan cuando estás desconectado de la voz de Dios. Pero mientras tu corazón, tu mente, tu alma, tus emociones, tu espíritu esté escuchando la voz de Dios, es leyendo la palabra del Señor, escuchando la voz de Dios, ninguna crítica te va a detener o te va a afectar. Las opiniones de los demás te afectan, te paralizan y te detienen cuando dejaste de escuchar la revelación de Dios. La revelación de Dios
es diferente a las opiniones de los demás. La revelación es lo que realmente es verdad, es lo que realmente funciona. Así que la próxima vez que sienta que las críticas de los demás te están afectando, es porque estás dejando de escuchar la voz de Dios. Entrar en contacto cada mañana con la voz de Dios te va a liberar de cualquier sentimiento caótico que producen las críticas de los hombres. Lo repito, entrar en contacto cada mañana con la voz de Dios te va a liberar de toda influencia y todo melancolía, sentimentalismo que va a venir a tu vida por la influencia de la voz de los demás. Cuando el contacto con Dios es diario, no te afecta el contacto de los hombres. Tienes que entender eso. Tienes que tener encuentro diario cada mañana. Bendito sea Dios. Su presencia reafirma sus palabras, corrige tu curso. Su paz calma toda tormenta dentro de ti. Después de escuchar sus palabras, tendrás la dirección correcta de lo que debes de hacer. No puedes vivir sin oír la voz de Dios. Cuando Dios le habla a los israelitas, le dice: si escuchare atentamente mi voz, yo lo bendeciré. La clave está en tener un encuentro diario, un devocional con Dios y con su voz. Job dice: ¿quién es el hombre para que lo visite cada mañana? Las críticas, las opiniones de la gente contra ti comienza a afectarte cuando dejas de tener contacto con la voz de Dios. Y eso yo lo he experimentado cientos de veces. Cuando entro en contacto con Dios, no me preocupa las opiniones y los dichos de los hombres. Pero cuando dejo de tener contacto con Dios, ya me quita el sueño lo que dice Pepe, lo que dice Petronila. Mas cuando estoy en contacto con la voz de Dios, nada me quita el sueño, nada me preocupa. Por ejemplo, Elías huyó de Israel, corrió por miedo a Jezabel. Escucha esto, miedo a Jezabel. Se puso debajo de un enebro, el ángel lo alimenta y le habla: come y bebe porque el largo camino te resta. Era la voz de Dios, pero a través de un ángel. Algo importantísimo también. Elías tenía pánico, tenía miedo, estaba deprimido. Pero cuando camina 40 días y llega a la cueva de la región de Moriah, y dice la palabra de Dios que vino la voz de Dios a Elías. Fíjate, si tú lees la Biblia, que después de ahí Elías jamás se preocupa por Jezabel. Nunca la menciona, nunca más. De hecho, Jezabel se olvidó de Elías. Cuando Elías entró en contacto con la voz de Dios, se le fue el miedo a las voces de los hombres. Cuando entra en contacto con la voz de Dios, se te va el miedo a las voces de los hombres. Elías dejó de temerle a la voz de Jezabel porque había escuchado la voz de Dios. Y si tú lees las escrituras, dicen los estudiosos que Elías duró alrededor de 10 a 20 años instruyendo a Eliseo antes de impartir la unción. Significa que después del miedo y el pánico que él tuvo por Jezabel, duró casi 15 años en la tierra y nunca más menciona a Jezabel, ni menciona el pánico, ni nunca más se ve a Elías con miedo, porque la voz de Dios te quita el miedo de las voces de los hombres. Por favor, cada mañana entre en contacto con la voz de Dios. Comparte por favor este video con alguien. Alguien necesita escuchar que debe de entrar en contacto con la voz de Dios. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y así reciba continuamente la renovación de cosas nuevas que el Espíritu Santo nos está impartiendo. Muchísimas gracias por ser parte
de nuestro ministerio. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo, y bendigo a todos los colaboradores del Ministerio Impacto de Gloria, a todos los socios que se han suscrito al canal de YouTube y a los que colaboran con sus donaciones de $1, $2, lo que Dios puso en su corazón. Dios le colme de bendiciones. Y recuerde, mis hermanos, pastores, ungidos, hombres de Dios, cuando dejas de estar en contacto con la voz de Dios, deja de estar ungido, deja de tener solución. Así que no dejes de entrar en contacto. Y hay tanto que hablar, porque cuando Elí dejó de oír a Dios, dejó de estar ungido. Y el que fue ungido fue el que escuchó a Dios, Samuel. Bendición, entra en contacto con la voz de Dios, porque Él tiene un consejo para tu vida. Bendición.